Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos. Recuerden que estamos en Twitter. Estamos como @latardenetn24, @CESánchezM. Mi cuenta personal, allí nos pueden encontrar también. Conéctense con nosotros. Ya comenzamos. Revés judicial para la administración de Donald Trump. Un juez de California bloqueó de manera temporal el proyecto del mandatario para construir el muro fronterizo con México. La resolución impide que se use el presupuesto del Pentágono y el Departamento del Tesoro para levantar esta barrera. La medida se mantendrá hasta que el juez revise por completo el caso y emita una sentencia final, una sentencia definitiva. Se trata de la respuesta a una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas. Un paso atrás. Un juez federal de Oakland, California, emitió una orden este jueves que bloquea temporalmente la decisión del gobierno de Donald Trump de hacer uso del presupuesto del Pentágono y del Departamento del Tesoro para construir el muro en la frontera sur. La resolución es consecuencia de una demanda impuesta por una coalición de estados gobernados por demócratas, una organización defensora de derechos civiles y una ONG ecologista, que se oponen a una de las principales promesas de campaña del republicano. La decisión se conoce una semana después de que el gobierno y los demandantes expusieran sus posiciones en los juzgados. La posición de que cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de asignar fondos, el Ejecutivo puede sencillamente hallar una fórmula para gastar esos fondos sin el Congreso, no encaja en los principios fundamentales de la separación de poderes que se remiten al origen de la República. El control absoluto del Congreso sobre los gastos federales, incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama ejecutiva en relación a las iniciativas que considere importantes, no es un fallo de nuestro sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo. La decisión tiene carácter temporal y de urgencia y queda a la espera de que el juez se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva. Los demandantes alegan que la construcción de la valla en la frontera con México no cumplirá con el objetivo de detener la migración ilegal, como asegura Trump. Es una decisión violatoria de derechos fundamentales y además desvía dinero que el país podría utilizar en otros programas. Por el contrario, el mandatario asegura que la migración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Su objetivo es que parte del muro esté construido para finales de 2019. Gran parte del muro que se está construyendo en la frontera sur es una demolición completa y la reconstrucción de barreras antiguas que se van a reemplazar con nuevas bases. El problema es que nuestros enemigos dicen que no se trata de uno nuevo, sino de una renovación. Mal, debemos construir donde más se necesita. Además, se está realizando un gran trabajo en la renovación pura, reparar muros existentes que están en mal estado e ineficaces y llevarlos a un estándar muy alto. El pasado febrero el Congreso aprobó 1.375 millones de dólares para la obra, una cifra menor a los 5.700 solicitados por el jefe de Estado, hecho por el que Trump decidió declarar la emergencia nacional y reunir los fondos sin que el legislativo controlado por los demócratas lo autorizara. Con la declaratoria, el gobierno reasignó al proyecto del muro 6.600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro, que sumados a lo aprobado por el Congreso permitían la construcción de unos 376 kilómetros del muro. Este domingo los ciudadanos de la Unión Europea acuden a las urnas en una jornada crucial tras una campaña marcada por la lucha entre nacionalistas y proeuropeos. 751 eurodiputados son elegidos para un mandato de 5 años. Las elecciones del Parlamento Europeo comenzaron este jueves en el Reino Unido y Holanda. Irlanda y la República Checa votaron este viernes, mientras que este sábado votaron Eslovaquia y Lituania. Y en otros países las elecciones se extenderán hasta el domingo. Estos comicios implican 28 países, 24 idiomas y 512 millones de personas. Nacionalistas y neoliberales lideran la carrera por las 751 curules del Parlamento continental. Sin embargo, después del Brexit se reducirían a 705, lo que todavía es incierto tras la renuncia de la primera ministra británica, Theresa May. Dentro de poco dejaré el cargo que ha sido el mayor honor de mi vida, ser la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra, pero desde luego no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Los ciudadanos votarán a los candidatos o partidos de su país de origen o residencia, siempre y cuando estén registrados.
Las personas que viven en el extranjero pueden utilizar las embajadas, consulados para sufragar. La edad mínima es de 18 años, excepto en Australia y Malta, donde es de 16, y Grecia con 17 años. Por un lado están los pro-europeístas y partidarios de una economía ultraliberal, de quienes Macron se ha convertido en el vocero en cada uno de sus discursos. Como contrincantes, los nacionalistas, liderados por Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán y el austriaco Sebastian Kurz, que buscan ocupar el máximo de curules posibles para reformar una institución que consideran culpable de los males de los países. Está claro que el resultado de la agrupación nacional será el mensaje más obvio para los organismos europeos, diciéndoles que dejen de guiarnos hacia un muro de ladrillos, que dejen de notar las fallas de la Unión Europea cada vez y que realmente aceleren a toda velocidad. Según los pronósticos, este año podría alcanzarse la participación más baja en la historia de la Unión Europea. Los electores ignoran que existen 34 listas, que incluyen no solo las dos de los partidos tradicionales, socialista y republicano, sino a una gran variedad de movimientos pro y antieuropeos, ecologistas, animalistas, monarquistas, comunistas y por primera vez a un partido representando a los musulmanes franceses. Es debido a la cantidad de listas que las cosas son un poco más complicadas de lo normal. Absolutamente hay listas nacionales que tienen los medios financieros para proporcionar las boletas, pero también tenemos muchas listas pequeñas que surgieron de la sociedad civil y que no cuentan con los medios financieros para proporcionar las papeletas de votación. Es posible que solo hasta el lunes se conozca la repartición del cuerpo colegiado, que a su vez elegirá al sucesor del italiano Antonio Tajani, actual presidente del Parlamento, y quien daría su visto bueno entre los candidatos presentados por los jefes de Estado a la persona que reemplazará a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Las elecciones del Parlamento Europeo se celebran cada 5 años con una circunscripción única por cada país, que además tiene un número de escaños proporcional a su población. Lo vamos a ver a continuación. El estado más poblado es Alemania, que cuenta con 96 escaños, seguido de Francia, que tiene 74, Italia 73, España 54, Polonia 51, Rumania 32, Países Bajos 26. Luego están Grecia, Bélgica, Portugal, República Checa y Hungría con 21. Después aparece Suecia con 20, Austria con 18, Bulgaria con 17, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia con 13. También están en la lista Irlanda, Croacia y Lituania, tienen 11, mientras que Eslovenia cuenta con 8 y Letonia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta tienen 6. Mi primer invitado de hoy es Gaspar Estrada, analista político, nos acompaña a esta hora desde Francia. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Hola, un saludo a usted y a su auditorio en América Latina. Bienvenido. ¿Qué está en juego en estas elecciones del Parlamento Europeo? Bueno, lo que está en juego en estas elecciones es el futuro del Parlamento Europeo con un escenario totalmente inédito desde la última elección europea en 2014. Desde entonces hubo el Brexit en el Reino Unido. Ha habido un crecimiento muy importante de los partidos de extrema derecha en Europa. También iniciativas centristas como la de Emmanuel Macron, que no existían en 2014. Y claramente pues vamos a ver todas estas nuevas fuerzas políticas disputándose los votos de los europeos este domingo. Gaspar, ¿en qué deberá enfocarse el Parlamento Europeo después de estas elecciones, en este nuevo periodo? Bueno, en primer lugar va a tener este Parlamento que ratificar la nueva Comisión Europea, que será pues el fruto de la correlación de fuerzas que surja en las urnas el próximo domingo. Si el nuevo presidente de la Comisión Europea será más de derecha, más de izquierda, y también pues cuáles serán las prioridades de esta nueva administración europea en un contexto en el cual el presupuesto de esta comisión está en curso de renegociación y en el cual en el fondo el proyecto político que le dio vida a esta idea de la Unión Europea pues se encuentra hoy en día en entredicho con
uno de sus principales países, el Reino Unido, que está a punto de abandonar esta unión, y con un real debate político sobre el futuro de esta unión. Entonces me parece que eso es lo que estará en juego y eso es lo que será el objeto del debate en el Parlamento Europeo en los próximos meses. Ahora, ¿qué tipos de cambios podrían darse en el viejo continente de ganar, por ejemplo, los partidos nacionalistas? Bueno, sin duda alguna eso cambiará la correlación de fuerzas y las prioridades de la próxima Comisión Europea. En el caso que los partidos anti-europeos, antifederalistas obtengan buenos resultados, pues claramente eso tendrá un impacto político en el futuro de la Unión Europea. No es lo que dicen las encuestas al día de hoy. De hecho, una primera estimación de los resultados en Holanda dan muestra de un buen resultado del Partido Socialdemócrata holandés, lo cual no estaba previsto por las encuestas, pero claramente me parece que en el futuro habrá más partidos representados en el Parlamento Europeo de lo que existe hoy en día. Hoy en día hay más bien un bipartidismo entre los conservadores del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas del Partido Socialista, y creo que habrá un escenario más fragmentado en este nuevo Parlamento. Tengo una duda. ¿Cómo ha afectado el Brexit estas elecciones? Pues afectó de manera muy importante estas elecciones porque, en primer lugar, no se supo hasta el final si el Reino Unido participaría o no de esta elección europea. Finalmente, las capitales y la Comisión Europea aceptaron la propuesta de Londres de que este país pudiera organizar elecciones europeas de manera condicionada, y de hecho los electores británicos votarán el día de mañana. Sin embargo, pues claramente pesa la incertidumbre del Brexit en el futuro de la Unión Europea, ya sea en lo que tiene que ver con la participación de los británicos en esta unión, también en términos de presupuesto, si Gran Bretaña va a conseguir aportando dinero a la Unión Europea, y en el fondo, cuál es el proyecto político atrás de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Gaspar, y por ejemplo, la renuncia de Theresa May, ya la anunció, ¿afecta en algo este proceso de elecciones? Bueno, sin duda alguna, esto deja claro que Theresa May no tuvo el control del proceso electoral. De hecho, su promesa de respetar el voto de los británicos pues no pudo llevarse a cabo, porque en los hechos los británicos estarán votando en una elección europea cuando se supone que hace 3 años los británicos habían decidido salir de la Unión Europea. Entonces, desde ese punto de vista es un fracaso, pero un fracaso bastante anunciado, porque el Brexit está de una cierta manera también poniendo fin a este bipartidismo inglés, porque vemos que tanto en el Partido Conservador como en el Partido Laborista hay una gran división sobre el futuro del Reino Unido, sobre todo con lo que tiene que ver con la posición de estos políticos con relación al Brexit. Es decir, el Brexit divide tanto a la gente de derecha como a la gente de izquierda. Y desde ese punto de vista, el Brexit es más que un voto. Para mí es realmente un replanteamiento del proyecto de país en el Reino Unido. Por último, ¿cómo ves la aparición de estos nuevos movimientos políticos en Europa? Bueno, me parece que de manera general estamos asistiendo a una fragmentación, como ya lo venía comentando, del escenario político europeo. Pasamos de un bipartidismo en donde había 2 grandes formaciones políticas que se distribuían el poder, los cargos, el Partido Popular Europeo en la derecha y el Partido Socialdemócrata Europeo en la izquierda. Y claramente estas 2 formaciones van a perder diputados en esta elección. ¿Hacia dónde irán? Pues irán hacia los centristas, en particular gracias a los escaños que va a obtener el partido de Emmanuel Macron, y también a formaciones tanto nacionalistas como ecologistas, que siempre han tenido buenos resultados y visiblemente también les va a ir bien en esta elección, y otros partidos más testimoniales. Pero de manera general,
lo que vamos a poder ver, si las encuestas no se equivocan el día de mañana, es un escenario de mayor fragmentación en el Parlamento Europeo. Es Gaspar Estrada, analista político. Gracias por acompañarnos desde Francia. Una buena noche. Gracias a usted y a su auditorio en América Latina. Se estancó el diálogo en Nicaragua. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la mesa de negociaciones esta semana. Según la organización opositora, la decisión se tomó ante la poca voluntad que demuestra el régimen de Daniel Ortega para cumplir acuerdos sobre el trato adecuado y humanitario a los presos de conciencia. Advierten que el orteguismo sigue violando los derechos humanos y ponen como ejemplo el reciente asesinato del preso político Eddie Montes, un ciudadano nicaragüense y estadounidense. Tras la radical decisión de la oposición, el régimen reaccionó y ordenó la detención domiciliaria de 100 presos opositores que estaban en la llamada prisión La Picota, que es una cárcel que ha sido denunciada como un centro de tortura del régimen de Daniel Ortega. Sobre este tema quiero hablar con Tania Amador, allí le veo en pantalla, es representante de la sociedad civil nicaragüense en la OEA y miembro de la ONG Corner of Love, allí la veo en pantalla. Bienvenida, una muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. ¿No había otra opción ante esa negativa del régimen de Daniel Ortega de liberar presos políticos, de plantear una nueva hoja de ruta por la democracia en Nicaragua, que levantarse en este caso de la mesa de negociaciones? ¿No había otra opción para los opositores al régimen? Yo creo que no. Yo creo que la presión ya es tanto de que tienen que liberar esos presos políticos porque realmente la comunidad internacional ha tomado muchos pasos bien decididos ya y yo creo que no le queda otra opción que liberar. Ahora, estas personas que están todavía en prisión, se habla de más de 600 presos políticos, algunos dicen 700, el régimen dice 300, es decir, según tengo entendido se liberaron 100 o al menos tienen ahora detención domiciliaria. Yo quería preguntarle, ¿se mantiene la situación de acoso en las cárceles, de violación a los derechos humanos? En algunos momentos se ha denunciado aquí también en la tarde fin de semana que, por ejemplo, no tienen acceso a agua potable, ni siquiera para asearse, algunas veces no tienen comunicación con sus familiares. ¿Ese sistema, ese esquema del régimen, que es un esquema de persecución, se mantiene? Exactamente. Nosotros tenemos un centro para refugiados cerca de la frontera en Costa Rica y es lo que nos cuentan muchos excarcelados y diferentes personas que han pasado ciertas horas o días o meses en las cárceles en Managua y otras partes, que su comida tiene hasta pedazos de trapos, de vidrio, que reciben tratos muy, muy mal, abusos de muchas diferentes formas. Sus testimonios son muchos y diversos. Parece que ocupan muchos diferentes métodos de tortura, desafortunadamente. Usted tocó un tema y son los refugiados, los nicaragüenses que han salido a las calles a protestar y han sido blanco de la persecución del régimen, de los grupos sandinistas, de los paramilitares que responden al partido de Daniel Ortega. El primer número que conocimos fue de 62.000. ¿Este número aumentó? ¿Han salido muchos más nicaragüenses producto de la crisis? Yo estoy segura que sí, porque muchas personas pasan, como ellos dicen, por el monte, por la grama, en diferentes puntos ciegos y esos números no entran en diferentes cifras oficiales y así nos cuentan muchos, son muchos. He escuchado números tan altos como 85.000, pero yo creo que la verdad es que son tantos que no son registrados que realmente no sabemos. Ahora, señora Tania, ahora que no hay mesa de diálogos, ¿cuál debería ser la hoja de ruta de esos sectores que hace más de un año están en las calles de Nicaragua reclamando libertad, reclamando un mejor país, un mejor futuro para las nuevas generaciones? Muchos se han tenido que ir, pero muchos siguen de alguna manera protestando en territorio nicaragüense. ¿Cuál debería ser la hoja de ruta ahora? Yo creo que ahorita es aumentar todo tipo de protesta, de presión, también trabajar muy a la mano con la comunidad internacional, es decir, traer más personas a diferentes foros internacionales porque hay tantas víctimas en Nicaragua y es un poco difícil sacarles del país, ayudarles pues que ellos viajen, pero es muy necesario. Por ejemplo, en Naciones Unidas
Ginebra y esas partes, ellos necesitan la presencia de estas diferentes personas que tienen testimonios personales de lo que le ha pasado. Ahora, las personas que viven dentro de Nicaragua, que se sumen a estos diferentes eventos como paros, hay marcha posiblemente este domingo, cualquier cosa que pueden hacer de manera personal para dar el señal de que ya no apoyan al régimen. Yo creo que sí lo están haciendo, pero necesitan nuestro apoyo de diferentes naciones, también la diáspora, familiares. Ocupemos nuestras palabras, debemos de tener conversaciones con ellos, siempre alentándole para que ellos puedan expresarse de cualquier forma dentro del país de que ya no apoyan al régimen. Precisamente quería preguntarle por esas gestiones de la sociedad civil nicaragüense, aprovechando que usted es la representante de esta sociedad civil nicaragüense ante la OEA, esas gestiones internacionales para seguir de alguna manera buscando apoyo en la causa democrática, en la causa del retorno de la libertad a Nicaragua. Sí. Sí, bueno, dentro de la OEA están viniendo muchas diferentes personas, ¿verdad? Y compartan declaraciones, testimonios muy importantes. Soy una dentro de muchas diferentes personas, pero soy la única soy estadounidense, nativa de Seattle, Washington. Creo que es un esfuerzo entre muchas diferentes personas, pero esa batalla dentro de la OEA ha llevado muchos meses ya, pero va muy bien. Pero yo creo que parece que vamos a tener que seguir luchando, pero tenemos la pequeña victoria, o no tan pequeña, ¿verdad? Antier, hace unos días, de los 20 votos a favor del artículo 20 y vamos muy bien. Ahora pronto vamos para Colombia y vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a agradecer a Tania Amador, representante de la sociedad civil nicaragüense ante la OEA, además es miembro de la ONG Corner of Love. Le agradecemos por estos minutos para la tarde. Un placer. Gracias, igual. Hasta la próxima. Estamos de vuelta con más de la tarde de fin de semana. Amnistía Internacional cuestionó esta semana al gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien según esta organización está empezando a traducir su retórica tóxica en medidas que, según ellos, vulneran los derechos humanos. En casi 5 meses de gestión, Amnistía indicó que se han adoptado en el país políticas que amenazan los derechos a la vida, la salud, la libertad, la tierra y de las poblaciones indígenas sobre territorios ancestrales. La flexibilización del porte de armas es una de las medidas que más preocupa dentro y fuera de Brasil. Para hablar de este tema me acompaña desde Brasil Mauricio Santoro, politólogo y además profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bienvenido a la tarde fin de semana. Hola, muchas gracias. Es un gusto, buena tarde. ¿Por qué muchos consideran que las políticas de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, revisten peligro para los derechos humanos? Sí, hay mucha preocupación acá en Brasil por este principio del nuevo gobierno, con medidas como la liberación del porte de armas en Brasil, declaraciones del presidente que están en contra minorías sexuales, sobre todo los homosexuales, y también una serie de decisiones muy peligrosas con respecto a delimitación de tierras indígenas, la seguridad de los pueblos indígenas. Entonces, es decir que hay mucho miedo ahora en Brasil por la situación de los derechos humanos, de la seguridad democrática, sobre todo para las minorías que viven acá. Vamos a un punto específico. ¿Cómo ve las medidas de Bolsonaro sobre las armas, por ejemplo? Bueno, esta es una promesa de campaña de Bolsonaro. Bolsonaro, en su actuación como diputado, siempre habló de la necesidad de tener más armas en Brasil para que la gente pueda tener armas en su casa, y siguiendo un poco este modelo de Estados Unidos. Esto no es una posición de la mayoría de los brasileños, tiene el apoyo de algo como 35% de la población, pero es importante para el presidente y para su base electoral más entusiasmada. Hay una contestación muy fuerte de esta decisión de Bolsonaro, incluso con decisiones judiciales, con acciones junto a la Suprema Corte para intentar cambiar este decreto. Entonces no es todavía seguro que él va a cambiar las leyes de la posesión de armas en Brasil, pero es algo importante para el presidente.
Ahora, señor Santoro, ¿usted, por ejemplo, cree que la flexibilización del porte de armas pues ha incrementado automáticamente la violencia en Brasil? Bueno, en los últimos años tuvimos un crecimiento muy grande de la violencia y en particular de los homicidios en Brasil, que ahora son más de 60.000 por año. Y eso ha sido también una de las razones que llevó a la elección de Bolsonaro. Mucha gente está enojada con la falta de seguridad, con la falta de una competencia de la policía y eligió Bolsonaro intentando cambiar esto. Pero también tenemos datos de que los homicidios ahora están en caída en Brasil. Nadie sabe exactamente por qué, pero este es un tema de discusión acá. Pero mucho de todo este debate sobre violencia aún está muy involucrado con este crecimiento de los homicidios en los últimos años. Entonces, esto es que será decisivo para las nuevas leyes. Vamos a pasar a otro tema. Bolsonaro prometió que no demarcaría ni un centímetro de tierra más para los pueblos originarios. Y le pregunto, ¿cómo recibieron los brasileños estas declaraciones? Esto es algo que es muy preocupante en Brasil para muchas personas, porque Brasil tiene una historia de violencia muy fuerte contra los pueblos originarios, sobre todo en los estados del oeste brasileño, donde ahora es la frontera del agro, del crecimiento del agronegócio brasileño. Y Bolsonaro tiene una posición muy contraria a este tipo de demarcación. Hay incluso una pelea política y jurídica para saber quiénes son los responsables por la protección de los pueblos originarios, que anteriormente estaba con el Ministerio de la Justicia. Bolsonaro cambió para una otra ministra, la ministra de la Ciudadanía, que está involucrada con las iglesias evangélicas. Y ayer el Congreso brasileño decidió que el Servicio de Protección a los Pueblos Originarios volverá al Ministerio de la Justicia. Entonces hay también esta pelea política entre los distintos partidos, incluso en la misma base del apoyo del presidente. Ahora, señor Santoro, ante este tema de el riesgo, la vulnerabilidad de la sociedad brasileña, ¿usted cree necesario pasar de la alerta a denuncias formales ante instancias internacionales en contra de las políticas, en contra del gobierno de Jair Bolsonaro? Bueno, creo que todavía Anistia no presentó algo en las organizaciones internacionales, pero sí hay muchas personas en Brasil, políticos brasileños y organizaciones de derechos humanos, que están haciendo denuncias junto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no solo con respecto a Bolsonaro, pero sino también con los gobiernos estaduales en Brasil, sobre todo el de Rio de Janeiro, que tiene un gobernador que muy parecido con Bolsonaro y quizá aún más radical políticamente que Bolsonaro. Entonces hay también este trabajo de los brasileños junto a las organizaciones internacionales. Vuelvo al tema general. En líneas generales, ¿cómo percibe usted el gobierno de Jair Bolsonaro? Bueno, hay críticas muy fuertes de las organizaciones de derechos humanos en Brasil, de Anistia Internacional, de Human Rights Watch, de organizaciones brasileñas también, que están haciendo este trabajo de fiscalización del gobierno y haciendo muchas críticas contra Bolsonaro, tanto por las nuevas leyes que propone el gobierno, pero también por las declaraciones del presidente. Y hace cuestión de tener estas peleas con los especialistas en derechos humanos, no confía en ellos, cree que ellos no son personas serias. Entonces es una relación muy mala y muy difícil desde muchos años, desde el tiempo en que el presidente era un diputado. Pero para usted, ¿Jair Bolsonaro realmente representa a los brasileños? Jair Bolsonaro representa a muchas personas en Brasil y venció las elecciones del año pasado con 55% de los votos, pero también es importante acordar que muchas personas eligieron a Bolsonaro no tanto porque estén de acuerdo con todo lo que el presidente dice, pero porque Bolsonaro representaba para ellas la rejección del sistema político tradicional y sobre todo de los partidos de izquierda que gobernaron Brasil en los últimos 13 años. Entonces, ha sido mucho más un voto de rechazo que propiamente un voto de apoyo a una agenda política ideológica del presidente. Entonces, muchos de los conflictos que estamos viendo ahora en Brasil tienen mucho que ver con esto también, con estas contradicciones.
En pantalla, Mauricio Santoro, politólogo, además profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias a ustedes. Buenas tardes, hasta pronto. Vamos ahora a Colombia porque durante el año 2018 y lo corrido del 2019, la Defensoría del Pueblo ha emitido 105 alertas tempranas por el reclutamiento de menores de edad colombianos y venezolanos por parte de grupos armados irregulares y la delincuencia organizada que vulneran los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Antioquia, Nariño y Chocó son los departamentos con mayor cantidad de municipios donde se identificó este reclutamiento ilícito. Según el último informe de la Defensoría, los menores que se vinculan o que se desvinculan, en este caso, de grupos criminales, de estos grupos al margen de la ley, tienen aún más problemas porque el Estado incluso no los reconoce como víctimas y además los lleva ante la justicia. En esta parte quiero saludar a Margarita Restrepo, representante de la Cámara por Antioquia. Es miembro del partido político Centro Democrático. Allí la veo en pantalla. Bienvenida a NTN 24. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Un saludo muy afectuoso para ti y para todos los televidentes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Se sabe qué grupos están reclutando menores de edad? ¿Qué grupos estarían detrás de esta práctica en territorio colombiano? El mayor reclutador, óigase bien, del mundo son los terroristas de las FARC. Pero en Colombia están reclutando los terroristas de las FARC, el ELN, el EPL y bandas delincuenciales. Tenemos fenómenos de mutación del reclutamiento, ya no solamente se está reclutando en el campo, como lo he venido denunciando, sino que también se está reclutando desde la ciudad. Los grupos delincuenciales reclutan los niños y los venden a grupos armados al margen de la ley. El costo de los niños incluso fluctúa de acuerdo a si la niña es virgen, no es virgen, a los años que tengan, a la resistencia de los niños. Es realmente doloroso ver el panorama. Grave. ¿Cuáles son las zonas de Colombia, las zonas del país donde más se está presentando este fenómeno? Antioquia sigue siendo el departamento con mayor cantidad de niños reclutados, pero también tenemos que anotar que es el departamento donde hay un mayor diagnóstico y una mayor conciencia de la importancia de prevenir ese delito y de encontrar y rescatar los niños reclutados. Continúa Chocó, Nariño, siguen siendo los tres departamentos con más niños reclutados. Señora Restrepo, ¿qué está haciendo el gobierno para prevenir precisamente esta situación y evitar que niños caigan en manos criminales? El Ministerio de Defensa ha desarrollado un plan que pretende convertirse en política pública para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el delegado de la Presidencia de la República para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, está haciendo una labor intensa, no solamente en desarrollar medidas de prevención para el reclutamiento, de diagnóstico certero sobre el reclutamiento, sino también para que no haya ni un solo niño más reclutados. Dentro de esas medidas que se están teniendo en cuenta está desde la mayor presencia del Estado en todas las regiones a través de la educación y la salud, está la formación adecuada de los integrantes de las distintas organizaciones que trabajan el tema de los niños, está indudablemente el tema de jornadas y campañas de formación y acompañamiento a los niños. Específicamente en Antioquia, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Antioquia, hoy por hoy, sin temor a equivocarme, es piloto. La Secretaría de Gobierno de Antioquia ha sido pionera en la forma como está abordando el delito de reclutamiento, no solo con un diagnóstico adecuado, sino también con las medidas de prevención adecuadas y rescatando a los niños e interviniendo en las realidades de estos niños de una manera permanente. Han hecho operativos y hoy por hoy están comprometidos 100% con el tema. En Medellín, a través de la Secretaría de Acción Social, también se han adelantado importantes
operativos, importantes iniciativas para abordar el tema. Quiero anotar aquí que, sin embargo, Medellín tiene el 16% de los jóvenes de Medellín están en alto riesgo de ser reclutados, y el 31% de los jóvenes de Antioquia tienen este mismo riesgo. Sí. Por eso se le ha dado una especial importancia a este flagelo, a esta problemática en mi departamento Antioquia. Sí, ahora, ¿no cree usted que el gobierno le ha fallado a estos venezolanos que llegaron a Colombia buscando un mejor futuro y que por eso fue que terminaron uniéndose a estos grupos criminales? El gobierno anterior le falló a los venezolanos. El gobierno de Juan Manuel Santos le falló a los venezolanos y a los colombianos. De hecho, él alcahueteó la dictadura de Venezuela. De hecho, muchos personajes de la vida pública colombiana que están aquí en el Congreso de la República, que pertenecen a partidos de izquierda y otros no de tan izquierda, alcahuetearon y fortalecieron esa dictadura de Maduro. El presidente Duque y el Centro Democrático se ha opuesto con vehemencia a la dictadura de Nicolás Maduro. Ha sido pionero en Latinoamérica en la protección de la democracia, en la legitimación de la democracia y en acabar los regímenes dictatoriales. El gobierno del presidente Duque es la única esperanza que tienen hoy por hoy los venezolanos, y de hecho se les está dando apoyo y acogida a todos los venezolanos. Para nadie es un secreto la herencia que recibió el presidente Duque, que recibió un país maltratado, recibió un país humillado al poner por encima de los colombianos de bien los terroristas, que recibió un país sobre todo quebrado. Financieramente el país nunca había estado en la situación en que está, y sin embargo se ha acogido a los venezolanos como lo que son, como nuestros hermanos. Hoy por hoy en Colombia diariamente nacen niños venezolanos. Hoy por hoy Colombia le está dando educación y salud a los venezolanos de manera gratuita. Entonces, todo lo contrario. Lo que sí es cierto y es muy peligroso es que esta alcahuetería de la dictadura de Nicolás Maduro y tal vez la tibieza de algunos líderes y de algunas organizaciones internacionales están permitiendo cifras tan escandalosas como que, por ejemplo, la ONG Redes nos habla de que hoy hay 15.000 niños reclutados en la frontera colombo-venezolana. 15.000 niños venezolanos han sido reclutados por las FARC, el ELN y el EPL. Eso es un ejército. Entonces, eso sí es una irresponsabilidad y viene de la saga del nefasto gobierno de Juan Manuel Santos. Yo, a manera tal vez hipotética, digo que gracias a Dios se acabó la larga noche del gobierno de Juan Manuel Santos y ha empezado un nuevo amanecer con el gobierno del presidente Duque. Eso es lo que sienten los venezolanos y eso es lo que sentimos los colombianos. Permítame una consulta más. ¿Por qué el Estado no reconoce como víctimas a estos menores de edad que logran escapar del crimen organizado? El Estado sí reconoce como víctima a los niños que salen de los grupos. Lo que pasa es que aquí hay tres cosas que son importantes. Primera, los terroristas de las FARC no entregaron los más de 3.000 niños que tenían reclutados. Hoy no sabemos cuántos son, muchos ya deben ser mayores de edad. Segundo, Juan Manuel Santos, en su afán de hacer la paz, una paz tramposa, una paz, lo que hizo fue tratar de invisibilizar el delito de reclutamiento. Incluso hay escenas tan grotescas dentro de la política colombiana como las carcajadas estruendosas del expresidente Gaviria, diciendo que no sabía en qué momento se les habían olvidado a los niños. Y tercero, las FARC dejaron abandonados a muchísimos niños en las veredas, en los caminos, a su suerte, a su albedrío, precisamente para no tener que responder por ellos como si hubieran sido reclutados. El Estado colombiano, el gobierno anterior, por esa razón, no tenía unos protocolos adecuados para recibir a los niños que liberaban, que en realidad fueron muy pocos, o a los niños que lograban rescatar la fuerza pública.
Entonces, no hay unos protocolos adecuados y en eso sé que está trabajando duramente el delegado de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Francisco Barbosa. El Ministerio de Defensa también está trabajando muy duramente en eso y espero que hagan sinergia las distintas entidades del Estado que trabajan con el tema de niños, con el tema de reclutamiento. Y este es un punto muy importante como sugerencia al Gobierno Nacional. Hay 32 organismos que trabajan el tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia. No pueden seguir siendo ruedas aisladas, tienen que hacer sinergia y tenemos que empezar a ver resultados, porque mientras haya un niño maltratado, va a haber un adulto maltratador. Pero no se nos puede olvidar que la ONU dice que un Estado que no es capaz de garantizarle a sus niños la seguridad y el libre desarrollo es un Estado que no es viable. Bien, quiero agradecer a Margarita Restrepo, es representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia en Colombia, por estos minutos para la tarde fin de semana. Señora Restrepo, será hasta la próxima. Una feliz tarde. Bueno, Carlos Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación. No me voy sin antes decirle que espero que la Corte Constitucional actúe consecuentemente y no se le olvide que el Estado colombiano no solamente es prevalente los derechos de los niños, sino que hablan que hay que garantizarle la igualdad a todos los ciudadanos colombianos y a los niños no estar en condición de igualdad para defenderse, para ser autónomos, para todas estas cosas necesitan una protección especial. Por eso no puede haber impunidad frente a los delitos cometidos contra nuestros niños. Ojalá que así sea. Gracias, representante. Una buena tarde. Y cuando son exactamente las 5:57 minutos de la tarde en Caracas, la capital de Venezuela, no podemos dejar de lado, por supuesto, el tema de los presos políticos en este país suramericano. Esta semana circularon en las redes sociales estas imágenes, allí las tienen, del reportero Jesús Medina, quien se encuentra, ahí las tienen, estas son, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, desde hace 9 meses. En las fotografías, el comunicador aparece en una celda, dentro de esa celda, una celda de castigo, se conoce como El Tigrito, popularmente en Venezuela. En los meses que lleva detenido, Jesús Medina ha perdido peso, ha sufrido de depresión. Ante este caso, el Comité para la Protección de los Periodistas y la ONG Human Rights Watch exigieron en este caso al régimen de Nicolás Maduro, al régimen venezolano, su inmediata liberación. Nos acompaña a esta hora Estefanía Migliorini, es abogada de la ONG Foro Penal Venezolano. Una muy buena tarde, gracias por atender esta llamada de la tarde fin de semana. Bienvenida a NTN 24. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación Es y un gusto. por el impacto. ¿Qué saben ustedes de la situación de Jesús Medina, que aparece en estas fotografías que le han dado la vuelta al mundo esta semana, aparentemente en una celda de castigo? Es un recinto muy pequeño. En Venezuela, usted sabe muy bien, se conoce eso como un tigrito. Y allí prácticamente se ve un Jesús Medina desvanecido humanamente, es decir, golpeado por la situación de prisión que está viviendo. ¿Cuál es la situación de este reportero, de este colega, al día de hoy? Sí, bueno, yo creo que esas imágenes que están saliendo es cuando Jesús Medina llega a Ramo Verde, a la cárcel de Ramo Verde, ya que, bueno, cuando Jesús Medina queda privado de libertad, llega a Ramo Verde y aquí, por lo menos en Venezuela, se tiene la costumbre de que cuando ellos ingresan a un recinto penitenciario, los ingresan a una celda llamada de Tigrito. Esa es una celda de aislamiento para que ellos se vayan, digamos que, acondicionando a la situación que van a vivir posteriormente. Ellos prácticamente están aislados, están solos, no tienen comunicación con nadie. Digo yo que esas imágenes deben ser de cuando él ingresó a Ramo Verde, puesto que en todo este tiempo la única vez que él estuvo en esa celda de castigo o celda del Tigrito fue cuando él ingresó a Ramo Verde. Hasta la fecha, ese ha sido el único momento que él ha estado allí en esa celda. Y también les puedo decir que, por lo menos ahí en la foto, claro, obviamente se ve demacrado, se ve desvanecido, se ve obviamente que triste, con desánimo, puesto por la situación que está pasando. Sin embargo, bueno, ahí se ve como que un poquito más corpulento, un poquito más, digamos que con un poco más de peso al peso actual que está ahorita. Es decir,
Jesús Medina está peor al día de hoy, físicamente. Sí, él está muy delgado, o sea, él ha perdido aproximadamente unos 13 kilos. Ahora, él tiene contacto con sus abogados, con la familia, él recibe visita o está viviendo un esquema también de persecución dentro de la prisión de Ramo Verde. No, bueno, gracias a Dios, bueno, a pesar de que él está en un recinto, digamos que militar, ¿no? Donde se supone que ahí deben estar puros presos por delitos militares, él allí prácticamente está recibiendo todo el apoyo de las personas, de los custodios que están allí a su cargo. Por lo menos nosotros los abogados, cada vez que vamos a ir a visitar a Jesús Medina, no se nos niega la oportunidad de hablar con él. El derecho que él tiene a hablar con nosotros no los niega. O sea, siempre está muy dispuesto a colaborar. Igualmente a la parte de la familia que va a visitar a Jesús. Ahora, 9 meses detenido. ¿Cómo avanza el proceso judicial en contra de Jesús? Bueno, él ahorita, el día 23, tuvo su audiencia preliminar, finalmente. Él le estaban imputando desde un principio 4 delitos. Los delitos que le estaban imputando en la acusación fiscal eran asociación para delinquir, instigación al odio, lucro ilegal contra actos de la administración pública y legitimación de capitales. En esa audiencia preliminar se logró desestimar 2 de los delitos y uno de ellos lo cambiaron. El de asociación para delinquir se lo cambiaron por agavillamiento y le dejaron el delito de instigación al odio. Ahora, usted me dice que recientemente el 23 de mayo, de abril, tuvo Jesús Medina su audiencia de imputación de cargos. No, ahorita el 23 de mayo, la semana pasada. Ok, y ahora. Ahorita el jueves. Bueno, mucho tiempo después, por supuesto, de su detención. En una situación normal, en cualquier país del mundo, un detenido no hubiese pasado tanto tiempo hasta llegar a esa audiencia, tengo entendido, ¿correcto? Ahí hay una violación al debido proceso. Sí, es correcto. A él estaban, digamos que, imputando una pena anticipada. Él fue detenido el 29 de agosto del año 2018 y su primera audiencia preliminar estuvo convocada para el 14 de noviembre. Sin embargo, todos estos meses y todas estas convocatorias fueron diferidas las audiencias por diferentes motivos. Él en total tuvo 8 diferimientos de audiencia. 6 de esos diferimientos fue porque la boleta de traslado nunca llegó al Senapromil, que es la cárcel donde está Jesús Medina, y los otros 2 diferimientos fue porque el expediente todavía no se encontraba en el tribunal, estaba en la sala de corte de apelaciones. Esos fueron los diferimientos, o sea, el motivo por el cual el tribunal difirió esas audiencias en esas oportunidades. Doctora, ¿con qué elementos de convicción cuenta la Fiscalía del Ministerio Público para imputar, por ejemplo, a Jesús Medina por agavillamiento? Bueno, realmente no hay ningún elemento de convicción donde justifique el por qué le están imputando esos delitos. Fiscalía básicamente se basa en ese delito de agavillamiento porque lo están vinculando con otro periodista llamado Alberto Rodríguez. Ese es el único motivo por el cual a Jesús Medina le están imputando el delito de agavillamiento. Sin embargo, le dejan el delito de instigación al odio por unas supuestas publicaciones que hizo Jesús en su cuenta Twitter, que son unos videos justamente un día antes de que lo aprendieran. Él hizo un video en una zona popular de Caracas donde llamaba al pueblo de Venezuela a seguir luchando por la libertad del país, a seguir en las calles, a tener fuerza, y eso seguramente a la Fiscalía no le gustó y por eso es que le dejan el delito de instigación al odio. Doctora, permítame y me atrevo a decir que no fue a la Fiscalía que no le gustó. Yo creo que no le gustó al régimen y emitió la orden, en este caso a la Fiscalía, por cómo funcionan las cosas en Venezuela ahora. Agavillamiento por que se une con Alberto Rodríguez, un periodista que no vive en Venezuela, tengo entendido. Sí, él no está viviendo en Venezuela, de hecho tengo entendido también, lo único que, bueno, ese sí no aparece más nada en el expediente en cuanto a ese asunto, ¿no? Sin embargo, tengo entendido que al mismo momento que detuvieron a Jesús Medina, fue allanada la casa de los padres de ese periodista. Bien, ahora, quería preguntarle, porque en Venezuela hay cientos de presos políticos. De hecho,
La ONG que usted representa actualizó el número de presos políticos esta semana y quería preguntarle precisamente para que le recordaran a nuestra audiencia los casos que maneja el Foro Penal, los que tiene comprobado el Foro Penal que son presos políticos y hoy en día están en prisión. Sí, bueno, son más de 800 presos políticos, entre ellos están incluidos civiles, militares, mujeres y adolescentes. Es un número de verdad que bastante elevado. No es posible que hoy en día en Venezuela se esté viviendo con esa persecución política por el mismo sentido de estar pensando diferente a lo que el régimen quiere. No es justo esta persecución que estamos viviendo. Pensando, doctora, además, cómo permite la Constitución venezolana que está vigente. Sí, exacto. O sea, uno tiene el derecho de tener un libre pensamiento, de elegir qué es lo que quiere vivir, cómo quiere vivir. Y bueno, básicamente las personas que están detenidas hoy en día es porque quieren un mejor futuro, un mejor país, un país libre. Y bueno, eso como que es perjudicial para el gobierno y de alguna u otra manera como que quieres quitarlo del camino para que no sigan pensando diferente a ellos. Estábamos hablando, doctora, del caso de Jesús Medina, usted me decía, y le preguntaba por los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público para probar de alguna manera esos delitos o convencer, en este caso, en esta primera instancia al juez para que lo tenga privado de libertad. Y usted, yo le notaba en su rostro algo de decepción, porque aunque lo que manda la ley, aunque lo que se percibe es totalmente lo contrario, que la Fiscalía no cuenta con nada, aún así Jesús Medina está en prisión. Es como luchar contra la corriente en medio de todo esto del tema judicial. ¿Usted se siente así cuando una audiencia, por ejemplo, en un caso como este? Sí, bueno, es que totalmente cierto lo que tú dices, es luchar contra la corriente, o sea, es luchar contra un muro, porque así uno se esfuerce, el grupo de abogados del foro, así nos esforcemos por un excelente trabajo, una excelente defensa, siempre va a prevalecer una decisión de arriba, una llamada de arriba que va a ser superior a lo que pueda hacer una buena defensa o incluso una decisión de un juez. Ahora, doctora, me habla de más de 800 presos políticos en Venezuela. Eso me lleva a pensar en una situación de indefensión de los ciudadanos, por supuesto, de un régimen o de un sistema donde no hay ley o al menos no se respeta. Y yo quería preguntarle, usted que es representante de una ONG que se atreve a decir, que se atreve a investigar estos casos que muchos terminan siendo casos de violación a los derechos humanos en Venezuela y que se atreve a denunciar que en un país como Venezuela, un país importante en Sudamérica, existe este tipo de régimen, este tipo de persecución contra los ciudadanos. ¿No siente miedo, por ejemplo, de ejercer su trabajo? Bueno, claro, obviamente, uno siempre tiene que prevalece, digamos, que ese miedo, porque así como hay personas que por cualquier cosa los buscan para meterlos presos, o sea, para llevarlos presos por pensar diferente, uno también corre el riesgo por el simple hecho nada más de defender a esas personas que piensan diferente al régimen. O sea, el miedo en este momento es totalmente válido, pues. Bien, quiero agradecer a Estefanía Migliorini, abogada de la ONG Foro Penal Venezolano, por haber apartado unos minutos de su tiempo, compartir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Doctora, mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Una buena tarde. Y la crítica situación en Venezuela obliga a miles de ciudadanos a buscar mejores oportunidades, por supuesto, fuera del país. Chile, por ejemplo, es uno de los destinos a los que apuntan desde que el gobierno de Sebastián Piñera ofrece la visa de responsabilidad democrática. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene el reporte. Oliver, buena tarde. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Nuevamente la sede del Consulado de Chile en Caracas amanece abarrotado de ciudadanos buscando una visa de responsabilidad democrática para tratar de huir de la crisis. Veamos el siguiente informe. El turno ahora es para los adultos mayores, aquellos que creyeron poder resistir un poco más. Hoy dicen basta. Es el caso de la señora Raquel Ruiz. Lleva 5 años sin ver a su hija. Sentada frente al Consulado de Chile, espera por la visa de responsabilidad democrática. ¿Qué significa tener 5 años sin ver un hijo? No sé cómo describírtelo. Mucho dolor, mucha tristeza y mucha alegría a la vez porque sé que ya están bien ahorita. Raquel es educadora, tampoco conoce a sus nietos. Para ella ha sido un sufrimiento verlos crecer por las redes sociales o videollamadas. Claro, todos los días veo a una y la que nació ahora la acabo de ver.
Es decir, tiene nietos que no les ha dado un abrazo nunca. No, no te digo, tengo una de 1 año y medio que no la conozco, sino por WhatsApp, porque es triste, no debería ser. No debería ser. Y tengo una hija que tengo 5 años que no la veo, que necesitamos ayuda. Urgente. Porque los niños se mueren de hambre. Yo soy educadora y los niños se están muriendo de hambre. Desde las 5 de la mañana, los jóvenes, en su mayoría profesionales, se apuestan en las puertas del Consulado de Chile en Caracas, todos enfocados en lograr obtener la visa que les permita emigrar para poder ayudar a sus familiares. Génesis Fernández es ingeniero de sistemas. Por ahora, su futuro no está en Venezuela. Bueno, porque realmente la situación está muy difícil y viendo cómo está todo, no veo un futuro para mí aquí. No veo poder establecerme y quiero buscar irme a un sitio donde sí pueda hacerlo. Y es que dejar a la familia no es fácil. Por un lado están los afectos y por otro una crisis que pareciera no tener fin. Cassandra Pereira también es profesional. Desde hace más de 1 año no encuentra trabajo. Sus primos también se fueron. Más de 1 año siendo profesional y en cuanto a buscar trabajo en mi área ha sido bastante difícil. Todos mis primos se fueron. Tengo varios en Chile, otros en México y otros en Europa. La familia venezolana se ha ido desintegrando a pesar de que el gobierno se niegue a aceptarlo. Hay hambre, desempleo, inseguridad y sobre todo irrespeto a los derechos ciudadanos. Algunos se sienten más útil ayudando desde afuera a quienes quedan. No estamos acostumbrados a esto, de verdad que no. Y dejar a mi familia, a mi mamá, es rudo. Es rudo. Mis sobrinos, todos se quedan, porque no todos se han podido ir. Pero mi esperanza es estar afuera y poder por lo menos ayudarlos. Siento que afuera los ayudo más que estando aquí. ¿Tiene familia que ha pasado hambre, por ejemplo? Sí. Al menos 3 millones de venezolanos han huido de la crisis. Si no se toman los correctivos a tiempo, esta cifra pudiera superar los 5 millones de migrantes. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Oliver, ante la llegada masiva de venezolanos a Colombia, por ejemplo, en riesgo se encuentra la operación de la clínica maternidad de Rafael Calvo en Cartagena por la atención precisamente a mujeres venezolanas que se triplicó. La gerente asegura que la facturación mensual de estos servicios supera el 30% de la facturación total y esos dineros no entran por giro directo. Asimismo, las deudas de las EPS tienen en jaque las finanzas del centro de salud. Nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, preparó el siguiente informe. La situación financiera de la clínica maternidad Rafael Calvo en Cartagena la tiene al borde del cierre. El aumento de venezolanas que han llegado en el primer trimestre del 2019 en busca de atención médica se triplicó en comparación al año anterior. Nosotros este año hemos atendido 488 venezolanas, las cuales hemos facturado al distrito y al departamento. Y nos ha significado más o menos el 75% del porcentaje de lo que se facturó el año pasado se ha facturado solo en 3 meses. Las mujeres venezolanas embarazadas atendidas con diferentes patologías como enfermedades de transmisión sexual y cáncer no son aceptadas por otras clínicas de mayor complejidad en el momento de la remisión. Mucho más preocupante, hemos tenido pacientes que han quedado aquí hospitalizadas hasta 70 días porque tienen cáncer y son pacientes que nadie quiere recibir, porque obviamente si no tiene un doliente o una EPS o un asegurador que te pueda garantizar el pago, pues no las reciben. La crisis financiera en los centros médicos de Cartagena es general y también afecta a la atención de pacientes del principal hospital infantil de la ciudad, la clínica Casa del Niño, donde el costo por atención a menores migrantes venezolanos supera los 3.000 millones de pesos. Eso altere profundamente el funcionamiento, no solamente de la Casa del Niño, sino de la red hospitalaria de Cartagena. El Departamento de Salud de Cartagena aseguró que adelanta reuniones con la Superintendencia Nacional de Salud para lograr acuerdos de pago. En Miami presentaron las cifras de la ayuda humanitaria que han enviado a Venezuela desde que se creó la coalición de organizaciones internacionales. En total son 4 millones de embajadores humanitarios en el mundo los que trabajan a diario para coordinar el envío de estas ayudas a territorio venezolano. Tras 100 días de haberse creado, la Coalición de Ayuda Humanitaria a Venezuela han logrado el ingreso de 800 toneladas de insumos que incluyen medicamentos, equipos médicos, alimentos, entre otros, para suplir algunas de las necesidades que deja la crisis en el país. Un balance en cantidad de ayuda humanitaria. Miren, estos primeros 100 días nosotros hemos logrado entregar efectivamente en Venezuela, quiero dejar esto claro, no hablo de material que está en warehouse, no hablo de algo que esté en una bodega o en el garaje de la casa de alguien.
Es ayuda humanitaria que se encuentra posicionada en 7 galpones en distintos 7 estados de Venezuela y que es entregada todos los días. Más de 800 toneladas, esto equivale a 24 contenedores completamente llenos de medicinas, de insumos médicos, de alimentos no perecederos que hemos hecho llegar a los venezolanos. La coalición cuenta además con colaboración de personal dentro de Venezuela y han logrado con éxito evadir la persecución del régimen que no permite el acceso de ayudas humanitarias. Nosotros estamos de alguna forma contrabandeando ayuda humanitaria. No, hemos tenido que aprender a utilizar prácticamente las mismas vías de los contrabandistas para poder meter ayuda y salvar vidas. Entonces, en ese sentido es un tema delicado hablar de locaciones, hablar de cantidades, hablar de horas, porque si te digo ahorita, está la mitad y la otra mitad entra en 3 días. Entonces lo que van a hacer es blindar la frontera, estos tipos. Según estimaciones de la organización Codevida, cerca de 18.7 millones de venezolanos no tienen acceso a diagnóstico ni atención prioritaria de medicamentos. A través de alianzas, las organizaciones han logrado agilizar la entrega de equipos necesarios para dichas evaluaciones. El llamado de esta coalición es que las personas sigan colaborando, las instituciones, también las industrias privadas pues sigan realizando los aportes y las naciones del mundo no dejen solo a Venezuela. Se tienen programados también eventos en los próximos días, tanto en Washington como en Atlanta, donde se busca seguir recolectando fondos y ayudas. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Un verdadero viacrucis se enfrentan los venezolanos para poder llevar los alimentos a la mesa. Según expertos, la canasta básica cuesta al menos 2 millones de bolívares, unos $660 aproximadamente, mientras que el salario mínimo vigente es de 40.000 bolívares, lo que equivale a solo $6. Informe de Luis Laya desde Caracas. Porque nosotros nos queremos morir cuando Dios diga, no cuando el gobierno y la política que usted tan mal ha hecho nos llame de esta tierra. Miedo a morir de hambre o por no poder comprar algún artículo indispensable tiene la señora Milagros Volcán. El dinero no alcanza en Venezuela ni para alimentarse. Primero, falta de alimentación, falta de alimentos, falta de farmacia, falta de medicamentos, o sea que nos están matando poco a poco. La canasta básica en el país se ubica en 2 millones de bolívares, unos $660, mientras que el salario mínimo solo alcanza los $6. Esto impide, entre otras cosas, que la gente coma carne o pollo. Más nunca comí carne mechada, un pedacito de carne de vez en cuando, pollo, un pedacito de pollo, y ese pedacito de pollo lo tengo que hacer así como que se ve el sol con esto para que podamos comer, pero no alcanza. La señora Jacqueline resuelve la comida de su familia con queso o huevos, lo poco que puede comprar. Nada más compras un pedacito de queso, cocinas arroz, lentejas, y ese pedacito de queso lo partes así y un día haces un bistec de queso, otro día se lo rayas, y así otro día sancochas un poquitico y sacas una bolita. Así vas, porque no te alcanza sino para comprar un pedacito de queso. Entre las más afectadas están las personas de la tercera edad. Los pensionados deben elegir entre comprar algo de comida o medicamentos, si no deben recurrir a ser mantenidos por familiares. No puede comprar nada, hermano, no puede comprar nada porque simplemente en medio cartón de huevo y 1 kilo de queso se le dan los 40.000 bolívares. Entonces tiene que recostársele, que también lo está diciendo hace rato, se le tiene que recostar a los nietos o a los hijos o a un familiar que está afuera para que con la remesa pueda vivir. Desde el punto de vista comercial indican que hay cifras preocupantes. La presidenta de Consecomercio señala que en Venezuela el 90% del dinero se destina a comprar alimentos y la crisis es tan grave que a pesar de esto el sector se ha contraído en 60%. Asimismo indican que la culpa no es de los comerciantes, sino de la crisis que enfrentan. Así que, ¿cómo podemos estar hablando de un comercio creciente, pujante, si por el contrario cada vez nos vemos con mayores dificultades porque simplemente no estamos vendiendo lo que necesitamos para mantenernos abiertos? Ante el embate de la hiperinflación, el empresariado y el comercio en el país se han contraído entre 40 y 45%. Son afectados por todos los males posibles. Ahorita tenemos crisis de combustible, tenemos crisis de insumos, tenemos crisis bancaria, que tenemos crisis de energía eléctrica, tenemos todas las crisis que cualquier país pueda tener en uno solo. Quiero saludar a esta hora a Henkel García, director de la firma Econométrica, ahí lo tengo en pantalla. Señor García, una muy buena tarde y bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Es un gusto. Lo primero, ¿alguien en Venezuela al día de hoy puede costear, puede pagar la canasta básica? Bueno, sin duda hay un grupo de personas que cada vez más reducido que es capaz de pagar los altos precios que hoy tiene la economía venezolana.
Pero sin duda a lo largo de estos años ese grupo se ha reducido y que los números de pobreza, bueno, que refiriéndonos a pobreza de ingreso, aquellas personas que no pueden adquirir estos bienes básicos en mínima cantidad, eso ha aumentado de una manera alarmante y bueno, hay cifras de pobreza que ya ubican la pobreza en Venezuela, esta pobreza de ingresos alrededor de más de 90%. Entonces sí, es como toda economía, así sea de guerra, economía en colapso, economía en depresión económica, todavía queda un grupo de personas que es capaz de pagar estos altos precios, pero sin duda es una cantidad o un número que se ha ido reduciendo con el pasar del tiempo, con el pasar de la misma crisis venezolana. Ahora, quería preguntarle también cómo han cambiado los hábitos, por ejemplo, de consumo de los venezolanos en función, por supuesto, de la caída del poder adquisitivo producto de la inflación. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Sobre todo la clase media. La clase media antes dedicaba cerca de 30-40% de su presupuesto a bienes básicos o a comida. Lo que estamos viendo ya desde hace unos cuantos años, o meses, para no decir años, pero yo sí me atrevo a decir que hasta años, es que ese grupo de personas que era clase media, que es el motor y quizás el mayor grupo dentro de cualquier sociedad, en el caso venezolano, esa sociedad que antes gastaba 30-40% de su ingreso o su gasto a alimentos, a bienes básicos, hoy está gastando más de 90%. A buena parte de esas familias tampoco le alcanza para ni siquiera los mismos bienes básicos que compraban hace unos años atrás. Y estamos hablando de la clase media. Cuando vemos la clase pobre ha dejado de comer. O sea, y es por eso que esta misma clase pobre que no le alcanza sus ingresos para poder comprar lo mínimo, de allí es que vienen las cifras tanto de éxodo, que por supuesto Colombia la ha tenido que vivir de primera mano, también, el otro factor que uno puede nombrar para dar muestra de esta menor cantidad de bienes básicos que puede comprar o de comida específicamente que puede comprar la gente pobre es la pérdida de peso promedio que ha tenido el venezolano. Entonces, bueno, ahí tienes dos grandes hechos que muestran que esto es insuficiente y que hay un cambio de patrón de consumo del venezolano muy claro, que por cierto dificulta la medición de cifras de inflación, porque los que saben cómo funciona este cálculo de inflación, tienes que tomar un perfil de gasto promedio. Nosotros que medimos inflación hemos tenido que hacer ajustes en los pesos de la canasta, porque ya es claro que el venezolano ha cambiado drásticamente sus niveles de consumo o su patrón de consumo acá en Venezuela. Quería preguntarle precisamente cómo se mide el costo de la canasta básica en Venezuela. Bueno, es muy difícil porque el Banco Central de Venezuela, quien era la institución que recogía esta información, desde 2015 no publica cifras. Entonces, hay varias instancias, hay varias firmas económicas, en el caso de Econométrica es una de ellas, también la Asamblea Nacional en los últimos años han empezado a recoger cifras de inflación. En el caso de Econométrica, que es el que te puedo hablar de primera mano, nosotros consultamos los precios, salimos a la calle a consultar los precios y conformamos el índice de inflación en la primera parte con los pesos que tenía el mismo Banco Central y los hemos ido modificando a medida que nos hemos dado cuenta de este cambio de patrón de consumo del venezolano. Y esas estimaciones hoy por hoy son del mundo privado y también más recientemente de la Asamblea Nacional. Ahora, si el Banco Central de Venezuela no publica cifras de inflación ni otros indicadores económicos en el país, entonces ¿en qué se basa el régimen, el gobierno, para aumentar el salario mínimo, por ejemplo? No, es una decisión totalmente arbitraria. Una decisión que, por supuesto, al ser arbitraria, al no tener financiamiento, que eso es una dinámica que hay que dejar bien en clara a la audiencia, al no tener financiamiento claro, al final, en el caso venezolano, quien termina financiando esos aumentos, no solamente de salarios, sino de los decretos de bonos que hacen regularmente, eso se financia con creación de dinero por parte del Banco Central de Venezuela y una creación de dinero que no va acorde con la cantidad de producto que hay disponible en la economía. Entonces eso ha sido una receta, por supuesto, bien clara para
meternos en inflación en un momento y después, a partir de hace un poco más de año y medio, estar en hiperinflación, que es el estado actual de la inflación en Venezuela. Somos un país que ya lleva más de un año en hiperinflación y bueno, la raíz de todo esto proviene del financiamiento monetario del mismo salario y como te digo, son aumentos populistas que realmente no tienen ningún criterio técnico, sino solamente tratando de impulsar el consumo vía estos aumentos de salario, pero que no son financiados de la manera correcta. Permítame una consulta más. Desde Econométrica, ¿qué salida le ven a la crisis en Venezuela más allá de esos aumentos de salario que ya sabemos son una política que realmente no funciona? Oye, claro, aquí la respuesta es compleja, pero te la resumo. En Venezuela se ha desarrollado lo que se llama el Plan País, el cual invito a la audiencia y a ti, Carlos, a consultar. El Plan País realmente son los lineamientos generales para poder salir de la crisis venezolana. Te lo voy a resumir en 4 grandes puntos. 1, la restitución de derechos económicos y libertades económicas, es decir, abandonar todo este régimen, todo este sistema de planificación central y de controles que ha realizado el chavismo. En segundo lugar, la recuperación de la industria petrolera. Esta recuperación no puede ser por parte de PDVSA porque PDVSA no tiene cómo financiarse. Entonces, este plan de recuperación de la producción petrolera se va a hacer a través de la atracción de inversión internacional y también nacional. En tercer lugar, financiamiento internacional. Queda claro que para Venezuela es prácticamente una obligación ir hacia los organismos multilaterales para conseguir financiamiento para poder paliar la crisis en el corto plazo. Y un cuarto punto que pudiese destacar de este país, de este Plan País, y de lo que necesita Venezuela, es un programa social temporal de subsidio directo para ayudar a esas familias que en un primer momento no pueden ser insertadas en el aparato productivo porque tenemos un aparato productivo muy pequeño. Entonces, estos grandes puntos quizás puedan dar luces sobre lo que necesita la economía venezolana para salir de esta profunda crisis. Claro. Quiero agradecer a Henkel García, ese director de la firma Econométrica en Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la tarde de fin de semana. Será hasta la próxima. Seguro, un gusto y bueno, un placer haber compartido con ustedes. Buena tarde. Revisamos a esta hora otras noticias del mundo. Hoy comenzamos con la llegada del presidente Donald Trump a Japón para cumplir una visita de estado de 4 días. El republicano será el primer gobernante extranjero en reunirse con el nuevo emperador nipón. Trump también sostendrá encuentros con el primer ministro Shinzo Abe. La desnuclearización de la península coreana, la tensión entre Washington y Teherán son los temas de la agenda. Si se unen para aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos en términos de inversiones en los Estados Unidos, creo que van a ver un tremendo retorno de sus inversiones. Espero sinceramente que en la era Reiwa, los lazos económicos entre Estados Unidos y Japón continúen haciéndose cada vez más profundos y fuertes, si es posible. Y horas antes de la llegada de Trump, el oriente de Japón fue sacudido por un terremoto. El movimiento telúrico de magnitud 5.1 se sintió con fuerza en la capital, Tokio. El gobierno nipón reportó que no se registraron daños ni víctimas por el sismo, así como tampoco se dio alerta de un posible tsunami. Fuerte explosión en un buque de carga en el puerto de Laem Chabang, en Tailandia. Una cámara ubicada a unos 200 metros del incidente captó el estallido. Medios locales informaron que 50 personas se fueron hospitalizadas luego de que la embarcación se incendiara y explotara uno de los contenedores a bordo. Las llamas fueron controladas en cuestión de horas. Las autoridades continúan investigando las causas del fuego. Muere un escalador británico en el monte Everest. Robin Fisher, de 44 años, se falleció en la llamada zona de muerte, conocida por los bajos niveles de oxígeno. Así lo informó un funcionario del Departamento de Turismo. El británico es el 8º escalador que muere en la montaña más alta del mundo en la actual temporada de escalada que termina este mes. Un joven cachalote fue encontrado muerto en una playa de Sicilia, en Italia. El cetáceo fue localizado varado en una playa cerca de Milazzo. Según la ONG Greenpeace, este sería el tercer mamífero que aparece muerto en la zona.
El secretario encargado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos asegura que las autoridades fronterizas no están detectando drogas debido a la crisis migratoria en la frontera sur. El funcionario insistió en la aprobación de un presupuesto y la construcción del muro. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Alrededor del 85% de las incautaciones, según declaraciones del secretario interino de Seguridad Nacional, se logran mediante rayos X a personas y vehículos. El funcionario asegura que solo están cubriendo un 2% del estimado existente. Estoy muy preocupado de que no estamos detectando drogas ahora mismo en esa frontera debido a esta crisis. De acuerdo al funcionario, gran parte de su personal se ha enfocado en atender la crisis inmigratoria en la frontera sur del país, lo que lleva a la entidad a prestar atención a otros problemas latentes. Pero expertos como Sanjo Tri del Institute for Policy Studies no consideran que la inmigración y el ingreso de drogas vayan de la mano. Están tratando de combinar los temas separados de inmigración y drogas y combinarlos en uno solo. Y cuando hacen sus demandas al Congreso, en realidad no se preocupan tanto por las drogas. Esto es principalmente sobre los inmigrantes, ya que es su enfoque. El secretario interino insistió en que la crisis que se vive en la frontera ha superado la de años pasados, por lo que hizo un llamado a la aprobación de un presupuesto que incluya apoyo fronterizo y el polémico muro. Como todos ustedes saben, estamos en medio de una crisis de seguridad y humanitaria en nuestra frontera suroeste. El departamento, a solicitud de nuestros oficiales y agentes de primera línea, ha trabajado con este comité para dejar en claro que necesitamos recursos adicionales para poder responder a la crisis. El encargado de la cartera de seguridad señala que casi 100.000 personas intentaron cruzar la frontera sin estatus legal el mes pasado, de los cuales al menos 40.000 fueron menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24. Mi cuenta personal @CESánchezM.